Saludos amigos, tengan ustedes un excelente día y noche. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos en la fe. Vamos a tener un hermoso estudio en este momento y pues como siempre tenemos la compañía de nuestro hermano Marco. Un saludo queridos amigos, un abrazo muy fuerte a la distancia. Un gusto de compartir de nuevo estos estudios bíblicos que tenemos cada semana. Invitarles también a que puedan comentar si tienen algún tipo de preguntas. Puedan compartir estos videos porque tenemos más material y poder suscribirse también a nuestro canal. Muy bien, hecha la invitación, vamos a dar inicio a nuestra lección. Toda construcción necesita una piedra fundamental. Toda construcción necesita un fundamento, una base sólida. La lección que vamos a estudiar dice acerca del fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a hablar acerca de la ley, del sábado, de la creación. Recordemos que estamos en esto de que es el conflicto de los siglos. Y en el estudio de lo que es el santuario, recordemos que después del estudio que había realizado Guillermo Miller y todo el movimiento que se dio, la confusión estaba en que se habían confundido los eventos. Se esperaba la segunda venida de Jesús a la tierra y se pensó que la tierra era el santuario celestial. En realidad, a partir de aquello, cuando Jesús no vino después del chasco, un grupo de fieles creyentes continuó con el estudio y tomaron como referencia el santuario, porque esa era la referencia fundamental, y a partir de aquello se trasladaron a lo que era el santuario, estudios profundos de lo que era el santuario, y llevaron al inicio del santuario. En el tabernáculo, en el Éxodo, en el desierto, Dios había hablado con Moisés y le había pedido que haga un santuario. Llama la atención porque ese santuario estaba de acuerdo a una figura, de acuerdo a una muestra que Dios le estaba dando a Moisés del santuario celestial. A través del estudio, a través de ir queriendo conocer y saber más acerca de esto, fueron encadenándose los hechos, los sucesos, el estudio de la Biblia, y poco a poco se fue llegando a la conclusión de que ese evento que se había confundido, en realidad esa confusión no tenía mucho que ver con la fecha. La fecha era demasiado importante, ¿no? Luego, con los años, mediante la fe adventista, sabemos que a partir del 22 de octubre de 1844, Jesús ha pasado del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, se está llevando a cabo en el cielo, en el santuario celestial, una obra que era la obra de la expiación en el santuario terrenal. Recordemos, a manera de remembranza, cada día el sacerdote común hacía un sacrificio de un corderito. El corderito simbolizaba a Jesús. Desde el día que entró el pecado en la tierra, Dios mismo hizo que Adán y Eva mataran un corderito, se ofreció la sangre del corderito, y esa sangre como un símbolo representaba la venida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa simbología, ese ritual se ha hecho a través de la historia del ser humano, esperando el perdón de los pecados. Con todos esos estudios y todo aquello, se llegó a la conclusión de que hay un santuario celestial, y el santuario terrenal era simplemente una figura y sombra de ese santuario. ¿Qué tipo de rituales había en el santuario terrenal? Escogieron un sacerdote, un sumo sacerdote, el corderito y todos los utensilios que había en el santuario. Entonces, la palabra de Dios nos va a ir mostrando. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 3, porque el fundamento de todo esto, para un juicio, tiene que haber una ley, ¿verdad? Entonces los pecados de los pecadores eran juzgados, aunque eran entregados de forma simbólica en el santuario, y se han ido acumulando por los siglos de los siglos. Entonces, veamos lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien. El fundamento de
del santuario son los mandamientos. Así es. Los mandamientos de Dios. Entonces, a partir de aquello, Dios nos va a juzgar por medio de sus mandatos, ¿verdad? Por medio de aquello vamos a ser juzgados. Se dice que ni un solo punto de la ley va a ser cambiado. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos va a hablar acerca de aquello que nos dice que quien transgrede un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley, ¿no? Entonces, entendiendo aquello, que el ser humano es un ser pecador, es un pecador. Entonces, sobre esa base vamos a ir estudiando en esta lección que está basada en el conflicto de los siglos, ¿no? El libro del conflicto de los siglos. Buscando lo que es Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, vamos a ir ampliando en lo que es este estudio acerca también de lo que es el Yom Kippur. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Juan está viendo el santuario celestial y lo que llama la atención es que hay un gran evento que se está haciendo, ¿verdad? Y hay un pacto que se ve en medio de este templo. Muy bien. Recordemos, en la tierra, en el santuario celestial, estaba ese arca. Y aquí vemos como Juan está viendo un santuario. Con Daniel sucedió lo mismo. Y deteniéndonos un poquito en lo que es el día de la expiación. El día de la expiación, conocido también como el Yom Kippur, era un día donde el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que hacer un ritual y un sacrificio por todos los pecados del pueblo, incluido el mismo sacerdote. En ese día se hacía una limpieza del santuario, ¿verdad? Entonces, en esa simbología vemos que tenía que haber un día de expiación en el cielo, como simbología, ¿verdad? Entonces, en ese día el sumo sacerdote, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, ¿no? Porque todo el otro ritual se hacía una vez o dos veces al día, pero en lugar santo. Esta vez entraba al lugar santísimo y hacía la expiación por el pecado. Todos los utensilios que se utilizaban en la tierra tienen una referencia en el santuario celestial. Vamos a buscar el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahí en el santuario se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, se manifestaba la presencia de Dios y por eso era tan importante que aún el sacerdote hubiera confesado sus pecados, porque corría el riesgo de, si no habría confesado sus pecados, podría incluso morir, ¿no? Entonces, vamos a complementar con esta cita, 1 de Pedro 1, 18 y 19. Es una cita muy importante. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando los primeros creyentes empezaron a estudiar las enseñanzas bíblicas del santuario, comprendieron la importancia de la ley. Hasta el día de hoy vamos a ver el conflicto que hay respecto a la ley. Cuando, con el cumplimiento, es decir, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, muchos dicen que la ley ha sido abolida, ha sido abrogada con la muerte de Cristo en la cruz. Hay una confusión con esto porque en realidad lo que ha sido abolido, lo que ha sido abrogado, ha sido la ley ceremonial. Esa ley que incluía la muerte de los corderitos, el ritual de los sacerdotes, todo aquello ha sido abolido con la muerte cuando se ha encontrado el tipo y el antitipo en la cruz. Cuando ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ha sido sacrificado por los pecados del mundo. Entonces, la ley de Dios no ha sido cambiada. La ley moral no ha sido cambiada. La ley de los rituales, esa ley sí ha sido abrogada completamente. Y aquí hay una confusión. Por eso vemos en diferentes religiones, diferentes agrupaciones, que hay un ataque directo a la ley, especialmente al sábado, que vamos a analizar enseguida. Pero Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, ya en el Nuevo Testamento, Jesús va reforzando la
importancia de la ley. ¿Cuán importante es la ley que no ha sido abrogada por ningún motivo? Muy bien, Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Él no vino para desobedecer, ¿verdad? Sino para cumplir. 18. El 18 también dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. En realidad, la ley ritual o ceremonial que fue entregada a Moisés, por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos estos mandatos, todas estas ordenanzas relacionadas con la obra de sacrificio del templo, esta fue abolida, destruida completamente. Esa es la ley que fue abolida. Pero la ley moral permanece para siempre. Jesús mismo dijo eso, no he venido a abrogar la ley. Es decir, las ceremonias, los ritos que se hacían en la antigüedad, eso cesó por el sacrificio de Cristo. Claro, porque pero todo simbolizaba a Cristo. La ley de Dios es inmutable, nunca va a cambiar. No, porque su palabra permanece para siempre. Y ahí entra el otro punto, donde la gente toma como un punto de referencia y dice, bueno, si la ley ha sido abolida, no debemos hacernos tanto problema. Pero aquí está la pregunta. El sábado en la ley. Y aquí es que debemos tomar muy en cuenta esto. El sábado es parte de una ley. El sábado no es solamente un día común, porque a veces el argumento es, y la pregunta tal vez honesta que puede hacerse algunas personas dicen, pero ¿cuál es el problema de adorar en domingo? ¿Cuál es el problema de adorar si a Dios se le puede adorar todos los días? Es un argumento muy común, pero aquí viene el punto. El sábado no es solamente un día, el sábado es un mandamiento. ¿Por qué es tan importante el mandamiento del sábado? Recordemos, al estudiar la doctrina del santuario, uno tiene que referirse a esto. Esto tiene que ver con la creación, tiene que ver con el sábado y tiene que ver con la ley de Dios. Si vamos al Génesis, en Génesis mismo ya nos va a mostrar, el Génesis 2, 1 al 3, nos va a ir mostrando que desde el inicio Dios le dio un propósito al sábado. Por otra parte, la traducción del sábado es Shabbat, y Shabbat significa básicamente reposo. Ya de ahí podemos ver que hay otro tipo de traducciones, o el mismo paganismo ha intentado mezclar los días, como el lunes que simboliza la luna, martes a Marte, luego que llegamos al sábado que es Saturno, toda esta mezcla que hay. Pero en realidad el sábado no es solo por sábado, es Shabbat, es reposo. Vamos a ver Génesis 2, 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso dice, ¿verdad? Es un reposo, un descanso. No es que Dios se haya cansado o tenga que descansar, sino simplemente era una muestra. Una cita del Espíritu de Profecía dice que si el ser humano no se hubiera olvidado de guardar el sábado, la condición del mundo estaría muy diferente, porque no tendría la posibilidad de recordar que hay un Dios creador. Si vamos a ver en la historia de lo que es el sábado, ya vemos en la creación, 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo reposó. Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, refuerza, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estaba mezclado con costumbres paganas. Y Dios tuvo para establecer a su pueblo, tuvo que darles estas leyes. Por amor a su pueblo, tuvo que darles estas leyes. Y ahí refuerza una vez más Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hay algo que llama la atención en algunas Biblias, dice, acuérdate del el día de reposo. Y al lado hay un asterisco. Abajo, si buscamos, dice, aquí equivale el sábado. Y otras Biblias lo dice claramente, acuérdate del día sábado. Es un mandamiento, ¿verdad? Exactamente, como un mandamiento. Y hay además la mano del hombre, la mano de los intereses políticos, religiosos, que empiezan a tergiversar la palabra, y esto ya lo hemos visto, ¿no? A partir del siglo III ha habido un cambio en lo que es la observancia del día de reposo.
cuando Constantino ha hecho un cambio en lo que son las leyes, y a partir de aquello pues se ha ido adorando el día del sol, ¿no? Entonces a partir de eso es que se adora en día domingo. Entonces, perdón, claramente entonces el cambio del día sábado al domingo es un cambio del hombre, pero el sábado es una ley de Dios. Claro, el sábado como un recordativo de la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Pero a partir de esto la gente piensa que esto es demasiado legalismo, ¿no? Hay una acusación directa contra los guardadores del sábado, en este caso los adventistas, que se dice directamente eso es legalismo. No tiene mucho que ver. ¿Qué importancia tiene, Marco, el sábado en realidad para el ser humano? Bueno, en sí primeramente es un mandamiento y un mandamiento te protege, una ley pues te cubre de algo justo. Si bien se podría pensar que es legalismo, también se podría pensar que no matarás, no robarás, sería una forma de actuar de manera legalista, pero si guardamos esos mandamientos, básicamente el ser humano se cubre del pecado, se cubre del mal. Así que según la Biblia que dice acerca del día de reposo, es una ley que mantiene un pacto con el hombre. Por algo está dentro del arca estos mandamientos originales que hay muchas personas que lo llaman como prohibiciones. Claro, para algunas personas puede ser prohibiciones y ellos son los que acusan de ser demasiado, incluso fanáticos. Pero hay que darnos cuenta que el sábado es un símbolo de nuestro descanso en el Señor. Quienes entienden lo que es el sábado, y lo vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y versículo 20, quienes pueden disfrutar de lo que es el sábado, se van a dar cuenta de la gran bendición que implica la observancia del sábado. No tiene nada que ver con el fanatismo, no tiene que ver nada con una imposición, sino con el deleite que es disfrutar por fe de la presencia del Señor. Ezequiel 20, 12 primero. Muy bien. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Muy bien, el versículo 20. El versículo 20 dice también, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En el libro de Isaías también nos dice que es un deleite si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo, en el Shabbat, y lo llamares, lo apartares, dice, será una delicia. Entonces, quienes podemos descansar o aprovechar ese descanso sabático, es como un descanso de gracia en los brazos de nuestro Salvador. Quienes podemos experimentar, no con fanatismo, porque al final no nos vamos a ganar la salvación por guardar el sábado. La salvación es un don gratuito, es por gracia, por la misericordia de Dios. Pero la obediencia es un resultado de la aceptación de esa gracia y de ese regalo de Dios. El mensaje que se debe dar para el tiempo del fin es un mensaje muy conocido por nosotros, Marco, que tiene que ver justamente con los mandamientos, y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, 6 al 7. Lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles, pero quisiera detenerme en el 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Este mensaje, el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y hay mucha gente que se confunde en la parte donde dice, temed a Dios y dadle gloria. Pues básicamente cuando la Biblia habla de temor es un respeto, ¿verdad? No es un miedo. Es obediencia. Y adorar a Dios significa reflejar el carácter de Dios, el carácter de amor, exactamente, participar del amor de Dios por medio de sus mandamientos, porque al final de cuentas, si resumimos el mandamiento de Dios, como lo resumió Jesús, dice,
los mandamientos se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el hecho de guardar un sábado es una muestra de amor a Dios, y el hecho de que Dios haya dejado un día de reposo por amor al hombre, para que pudiera recordar que es una criatura de Dios, porque junto con aquello vamos a ver el ataque que recibe el sábado, junto con la creación. A partir de aquello estamos viendo nuevas teorías como la evolución, el ateísmo, aún la ciencia, no todos, ¿verdad? Hay muchos científicos que reconocen que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, pero hay muchos que utilizan la ciencia como una punta de lanza para atacar lo que es la creación, la religión, el sábado y todo lo que tenga que ver con Dios. Quienes guarden, quienes tengan la posibilidad de entender esto van a recibir un ataque. Es muy poco cuando la gente puede de alguna manera criticar o pensar que eres un fanático, que eres sabatista o que haces esto. Es poco en relación a lo que va a suceder pronto, cuando la observancia de un falso día de reposo sea impuesta por ley. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 y 17 también. Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Sí, versículo 12. Muy bien, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12, versículos 12. Sí. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El versículo 17. 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, aquí vemos la furia del diablo. Está persiguiendo a un grupo. ¿Qué hace este grupo? Guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, tiene la fe de Jesús, pero en contraste, en contrapartida, porque la Biblia siempre nos muestra, hay un grupo de personas que van a querer obedecer a Dios y hay otro grupo de personas que van a adorar a la bestia. Esta cita está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 4, primero vamos a leer. La lucha entre el dragón y la iglesia. Dice capítulo 13 y versículo 4 de Apocalipsis, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El siguiente versículo, el 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, aquí estamos viendo la diferencia. A partir de la historia de la humanidad, desde la historia que se inicia en el cielo, Satanás quiso tener la adoración. La palabra de Dios nos muestra que él dice, seré semejante al Altísimo, una cita de Isaías 14:14, que es importante leerla. Isaías 14:14, se inicia en el cielo este conflicto. Satanás se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra Dios mismo y quiere llegar a tomar el lugar de Dios. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el plan de Dios, ¿verdad? Por eso cuando baja a la tierra, lo primero que hace es la tentación. ¿Y con qué tentación? Sabe Dios que seréis iguales a Dios, ¿no? Entonces, vemos el trabajo. Y cuando está hablando de esta bestia, recordemos que esta bestia ha tenido un poder durante 1260 años. Sí. Ya lo hemos identificado como un poder religioso, político, económico, también conocido como el papado o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto lo decimos a nivel de lo que es el estudio de la palabra. No es un ataque directo a aquellos católicos honestos y sinceros y también que no tienen el conocimiento, porque muchas veces somos engañados por ignorancia, ¿no? Pero la palabra de Dios, a través de la historia, a través del estudio de la Biblia, nos va mostrando estos hechos que cuanto más podamos profundizar, más conocimiento tendremos y más convicción acerca de esto. Entonces, luego de ese periodo en que este poder, esta bestia, persigue a la iglesia por 1260 años,
En el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo, se ha de dar también un suceso que es muy importante: la imposición de un falso día de reposo. Gracias. Y esto ya va a ser por ley. Esto ya va a ser por ley. Entonces, para ese tiempo, Dios ha dejado un mensaje que debe ser predicado. Apocalipsis 14:7, que ya lo has leído, pero que lo vamos a volver a leer. Dice este ángel diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto tiene que ver con un Dios creador, ¿verdad? Y una adoración plena, es decir, por eso tal vez Satanás odia el sábado, porque el sábado es una plena adoración a Dios, es única y exclusiva a Dios. Y si hay, en este caso, si habla la Biblia de una bestia, un poder político, religioso y social, ya vemos que este poder fue quien cambió ese día, es decir, la ley sigue siendo inmutable y las personas que gozan de este día de adoración es como decimos, es un gozo pleno porque entra en comunicación con esa verdadera adoración, ¿verdad? Amén. El libro de Apocalipsis 14:8 nos va a hablar de este poder que ha tenido al mundo completamente dominado por el tiempo que nos da de la historia y que ya ha sido identificado a través de lo que dice los 1260 años o días o 42 meses que ha tenido poder. Pero este es un poder caído porque ha rechazado la palabra de Dios. Ha rechazado y se ha robado el poder de, uno, perdonar pecados a través de la falsedad que hay con el infierno, el purgatorio, el bautismo de los niños, etcétera, etcétera. Y la lucha siempre ha sido esta. Apocalipsis 14:8 dice algo. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un poder caído moralmente en cuanto a sus enseñanzas y obviamente que a partir de ello viene un falso día de reposo. Perdón, cuando habla acerca de por qué ha hecho beber todas las naciones del vino del furor, esto no simboliza una bebida, ¿verdad? Simboliza Obviamente. quizás una confusión en lo que mantiene este poder religioso, político, social. Obviamente. Es, como el libro de Apocalipsis es un libro con mucha simbología. Cualquier bebida embriagante emborracha. ¿Cuáles son las doctrinas? Dice, es muy fuerte a veces la ilustración que dice, ha dado de beber del vino del furor de su fornicación, ¿no? Entonces, está hablando de toda la mezcla de falsas doctrinas, el espiritismo mezclado con el cristianismo, el ateísmo mezclado con el cristianismo, la ciencia que rechaza el cristianismo, las costumbres, cómo se han ido adaptando, este poder ha ido adaptando las costumbres del mundo y ha ido imponiendo ciertos santos en ciertas fechas, etcétera, etcétera. Pero Dios ya lo ha identificado de manera más clara y dice que este es el poder que ha caído. Y entonces hace un llamado. Hay un pueblo, ese pueblo remanente, que va a predicar este mensaje. Temed a Dios, es respeto a Dios, darle gloria y reflejar su carácter. Adorar al que hizo los cielos y la tierra implica que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en un día, el Shabbat, reposó, lo dejó para que el ser humano, aquel que cree en Dios, pueda ser obediente a aquel. El hecho del sábado no tiene que ver con fanatismo, tiene que ver con amar a Dios y hacer en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, el esfuerzo de querer obedecer a Dios. Si no podemos obedecer un sábado, porque se nos hace difícil, no es simple el hecho de obedecer. Algunos dicen, bueno, en sábado podemos ganar más en nuestro negocio, podemos negociar, nos puede ir mejor y no puedo perder un día de mi vida porque se ha tomado este poder, ha hecho que la religión se tome por media hora, ¿verdad? Donde se escucha una misa, se hace un culto, etcétera, etcétera, y a partir de aquello, nada más. Pero ahí estamos viendo que hay un pueblo, hay un remanente que va a predicar que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que hay una ley que obedecer.
Sí, Marco. Además, también es un llamado, ¿no? Porque dice, salid pueblo mío, a todas estas personas, al igual que esta simbología del vino que confunde, que las bebidas alcohólicas son malas en primer lugar y confunden, dañan a una persona física, mental, espiritualmente, esta confusión está engañando y está dañando a estas personas y es un mensaje para que dándose cuenta puedan salir, ¿verdad? De esta confusión. Exacto, este es el último llamado de misericordia de Dios a un pueblo que perece. Dios está haciendo un último llamado y del cual podemos participar. Quienes hemos escuchado en algún momento, hemos tenido la posibilidad y tenemos el deseo y el amor de Dios puede estar en nuestro corazón. Deseamos con todo nuestro corazón entender el propósito de Dios en este tiempo. Y por medio del estudio de Apocalipsis, por medio del estudio de su palabra, podemos darnos cuenta y al mismo tiempo ir identificando en cuanto a las bestias, en cuanto al día de reposo, la creación, el ateísmo y todo lo que está sucediendo, que muchas veces lo tomamos como viene porque no nos damos cuenta el amor que Dios tiene y cómo en su amor ha dejado orientaciones para que su pueblo pueda informarse y por medio de ello también llevar esta palabra a todo el mundo. En el tiempo del fin y en lo último que va a suceder, este es un tema de adoración. Teman a Dios, adoren. Y el otro poder, la bestia, que es el 666. Entonces, ese es otro de los temas que también vamos a ir ampliando en este momento. Les agradecemos por su tiempo. Les invitamos para que podamos participar en otro momento de otro estudio más de esto que es un resumen, reflexiones y resumen de nuestra escuela sabática. Agradecemos, Marco. El agradecido soy yo por tener un poco más de luz en medio de tanta confusión que se vive, ¿verdad?, ahora en la actualidad y el alivio también de que la ley realmente es algo que ayuda, es algo que beneficia y ya que estas leyes mandadas por Dios son inmutables, que nada puede cambiar, pues sabemos muy bien entonces ¿qué tipo de decisión vamos a tomar en esta vida? Pedro decía, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Amén. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión o tal vez hasta la muerte, la fe de Jesús nos ayudará en atravesar estas últimas horas de la tierra y como es nuestra esperanza hasta que Jesús vuelva. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que se está llevando a cabo esta hora del juicio, el juicio en el santuario celestial, y también sabemos que este mensaje tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted ha podido participar de este mensaje, una vez más queremos hacer la invitación a que pueda suscribirse, compartir este estudio y le invitamos a que esté con nosotros en nuestro siguiente estudio. Que Dios le bendiga.